A ver, pensemos en algo. Entre el 1500 y el 1800, en apenas 3 siglos, Europa pasa de ser, bueno, casi un actor de reparto en la economía mundial a ser la protagonista absoluta. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Pues de eso vamos a hablar. Vamos a desvelar las claves de esta transformación que la verdad es alucinante. Es que esta es la gran pregunta, el misterio central de todo esto. ¿Cómo es posible que una región que, seamos sinceros, producía muy pocas cosas que el resto del mundo quisiera comprar, cómo acaba en el mismísimo centro del comercio global? Parece que lo tiene sentido, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasó. Mirad, estos mapas del gran historiador Fernand Braudel son, bueno, es que lo explican todo de un vistazo. A la izquierda, año 1500. Europa es, como se ve, un rincón, casi un apéndice de las grandes rutas que bullen en Asia. Y ahora, ¡boom!, saltamos a la derecha, 1755. De repente, todas las rutas del planeta parecen una telaraña con el centro justo ahí, en Europa. El cambio es que es brutal. Bueno, pues para empezar a resolver este enigma, la primera pista, ojo, no la vamos a encontrar en lo que producía Europa, sino en algo mucho más, digamos, contundente: su especialización casi única en el arte de la guerra. La clave estuvo en una combinación letal. Por un lado, perfeccionaron barcos capaces de navegar por cualquier océano. Por otro, desarrollaron cañones lo suficientemente potentes y manejables como para montarlos en esos barcos. Y claro, de repente, un barco europeo no era solo para llevar cosas. No, era una fortaleza flotante, una base militar móvil que podía aparecer en cualquier costa del mundo. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué esa especialización en la guerra? Pues aquí viene la gran paradoja. Mientras que en Asia había grandes imperios relativamente estables y en paz, Europa era un auténtico avispero. Un montón de reinos, principados, ciudades-estado, todos compitiendo y peleándose entre sí sin parar. Y lo que parecía una debilidad, esa fragmentación, acabó siendo su gran motor. Es que esa competencia constante desató una carrera armamentística, vamos, sin precedentes. Solo hay que ver los números. Miremos a Francia, por ejemplo. En 150 años, su ejército se multiplica por 8. Es una barbaridad. Y claro, mantener estas máquinas de guerra gigantescas costaba una auténtica fortuna. Y como se suele decir, el nervio de la guerra es el dinero. Y aquí está el kit de la cuestión. Para poder pagar ejércitos cada vez más grandes, los reyes y gobernantes tuvieron que espabilar. Se vieron forzados a crear sistemas para cobrar impuestos de forma mucho más eficaz, a organizar burocracias complejas e incluso a inventar formas sofisticadas para pedir dinero prestado. En resumen, la necesidad de guerrear fue lo que construyó los estados europeos modernos. Y toda esta forma de pensar, esta lógica, acabó teniendo un nombre: mercantilismo. La idea era muy sencilla en el fondo. La economía no está para que la gente viva mejor, no, la economía es una herramienta al servicio del Estado. ¿Y para qué? Para hacerlo más fuerte. El objetivo es acumular oro y plata. ¿Para qué? Para pagar ejércitos más grandes y ganar la siguiente guerra. Simple y brutal. Este diagrama lo deja clarísimo, ¿verdad? Es como el manual de instrucciones del mercantilismo. Pones aranceles para proteger tus productos, creas compañías comerciales con monopolios, apoyas a tu armada. Cada pieza del puzzle, cada política económica tenía un único fin: acumular poder para el Estado. Todo giraba en torno a eso. Ojo a este gráfico porque es fascinante y muy revelador. Lo que nos dice es que en esta carrera no todos partían de la misma posición. Los estados que tenían instituciones más serias, más fiables, como las repúblicas, por ejemplo, generaban más confianza. ¿Y eso en qué se traducía? Pues en que les prestaban el dinero mucho más barato. Y poder financiarte a bajo coste en una época de guerra constante, bueno, eso era una ventaja competitiva absolutamente demoledora. Vale, recapitulemos. Europa ya tiene la máquina de guerra más avanzada del planeta y unos estados diseñados para alimentarla. Tenía el hardware, por así decirlo, pero le faltaba el combustible, le faltaba dinero, muchísimo dinero. Y entonces, casi por casualidad, se encontró con el premio gordo al otro lado del océano. Aquí hay que entender una diferencia clave. El modelo portugués en Asia era más bien de pongo una tienda y comercio. Factorías en la costa, intercambios. En cambio, el modelo español en América fue totalmente distinto. No iban a comerciar, iban a conquistar, a ocupar todo el territorio, a controlarlo y, sobre todo, a exprimirlo para sacarle hasta la última gota de sus recursos, especialmente, claro, el oro y la plata.
Y vaya si lo exprimieron. Lugares como la mina de Potosí en Bolivia eran literalmente montañas de plata. Se convirtieron en una fuente de riqueza casi infinita. Es que solo hay que ver las cifras de la plata que llegaba a Sevilla. Se disparan. En 60 años se multiplica por más de 10. No fue un río, fue un tsunami de plata que inundó Europa y que literalmente cambió las reglas del juego de la economía mundial. Pero, y esto es fundamental, hay que ser muy claros. Este tesoro no apareció de la nada, fue extraído. Y el coste humano fue sencillamente aterrador. Se usaron sistemas de trabajo forzoso, como la mita inca, para obligar a millones de indígenas a trabajar en las minas en condiciones espantosas. El resultado fue un colapso demográfico brutal, uno de los mayores de la historia. Aquella montaña de plata que enriqueció Europa se levantó literalmente sobre una montaña de cadáveres. Vale, tenemos Europa inundada de plata americana, pero aquí la historia da un giro inesperado. Resulta que de toda esa plata se calcula que unas 3/4 partes acabaron en Asia. ¿Cómo es posible? ¿Para qué querían los europeos todo ese dinero si se les iba de las manos tan rápido? Pues la respuesta es bastante sencilla, en realidad, porque en el siglo XVII la gran fábrica del mundo no era Europa, era Asia, China y la India, sobre todo. Se calcula que producían, ojo al dato, cerca del 80% del PIB mundial. O sea, casi todo lo que se fabricaba en el planeta salía de allí. Al lado de eso, Europa era una economía secundaria. Y claro, los europeos se morían por los productos que salían de esa fábrica del mundo. Las sedas de China, los algodones de la India, las especias de las Molucas, la porcelana, eran productos de lujo, de una calidad que en Europa ni soñaban con alcanzar. Era la lista de la compra de los sueños para cualquier persona rica de la época. El problema era que Europa no tenía casi nada que ofrecer a cambio que interesara en Asia. No tenían productos competitivos. Así que la plata de América no era un signo de la riqueza productiva de Europa, no. Era sencillamente el dinero en efectivo, la calderilla con la que por fin podían ir a comprar a los mercados asiáticos. Era su billetera para pagar un déficit comercial gigantesco. Muy bien, ya tenemos todas las piezas de puzzle. La guerra, los estados, la plata americana, el comercio con Asia. Vamos a juntarlas todas para resolver el misterio inicial. ¿Cómo pasó Europa de la periferia al centro? El camino fue, en resumen, este. Primero, desarrollar una tecnología militar superior, los cañones en los barcos. Segundo, usar esa ventaja para conquistar un continente entero, América. Tercero, explotar la plata de ese continente para tener por fin algo con lo que comprar en Asia. Y cuarto, usar su poder militar para convertirse en el intermediario armado de todo el comercio mundial. Como vemos, su ascenso no se basó en ser mejor produciendo cosas, se basó en ser mejor aplicando la violencia. No ganaron la partida económica, le dieron una patada al tablero y cambiaron las reglas. Hay una cita de las fuentes que hemos manejado que lo clava, de verdad. Dice que Europa actuaba a veces como intermediaria, otras como explotadora, pero siempre por la misma razón, porque apenas producía nada que los demás quisieran. Su gran producto de exportación, por así decirlo, no eran las mercancías, era el poder militar. Y fue justamente esa nueva posición como centro neurálgico del comercio mundial, una posición conseguida a la fuerza, la que permitió que en Europa se acumulara una cantidad de capital sin precedentes. Creó los mercados y las finanzas que un poco más adelante servirían de plataforma de lanzamiento para la siguiente gran transformación, la revolución industrial. Pero esa ya es otra historia. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Obviamente, esta es una historia de hace 500 años. Pero, ¿de verdad han cambiado tanto las cosas? ¿Hasta qué punto las dinámicas de poder, el control de los recursos y la ventaja militar siguen siendo las piezas clave que definen la economía global de nuestro propio tiempo?